oh Señor Jesús. Bueno, empecemos con Génesis 49, ya que estábamos cantando de atado a la vid. Ahí están las bendiciones de Jacob para sus hijos. 49, del 10 al 12. Dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Bueno, aquí está la revelación que Dios le dio a Jacob hace mucho tiempo, muchísimo tiempo antes de que viniera nuestro Redentor. Ya Jacob había profetizado que vendría un legislador, un rey, y que se sentaría en un trono, y que nosotros, como esos potros, debemos estar amarrados a la vid, atados a la vid. Cantábamos ser restringido. ¿Sabe qué es ser restringido? Tenemos que restringirnos, aceptar la autoridad del Señor y restringirnos. El himno anterior a ese decía: ya no puedo ser tu enemigo. ¿Y qué dice la palabra de ser su enemigo? Todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que nosotros no debemos, ya no podemos ser su enemigo, porque hemos aceptado el sacrificio de la cruz. ¿Y qué hace ese sacrificio? ¿Qué hizo ese potro, ese burro que estaba amarrado a la vid? ¿Lavó qué? Lavó. ¿Y qué son las ropas? Las acciones. Ya Jacob sabía lo que iba a suceder, y lo hizo a través de lo que le dijo a su hijo Judá. A través de esa bendición declaró lo que iba a suceder, apuntando al Cordero, el que es el sacrificio y al mismo tiempo es la vid. Y ahí lavamos nuestras ropas. Hoy vamos a profundizar en el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Es la vid. Por eso es que el burro comía y sus ojos eran rojos del vino, porque él estaba atado al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La vid. ¿Quién es la vid? ¿Y quién es Cristo? La palabra. Ese orden no lo podemos olvidar. ¿Quién es Cristo? La palabra. Entonces, ¿quién es el fundamento? La palabra. ¿Qué debemos comer? Y entonces nuestros ojos expresarán la palabra, el fruto de la vid. Nosotros hemos venido hablando, y creo que hemos empezado siempre con Deuteronomio 8, y hoy no va a ser la excepción. Se ha convertido en el eje principal de nuestras reuniones, Deuteronomio 8. Y vamos a leerlo nuevamente, del 1 al 3. Deuteronomio 8, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Sí. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados y la poseerás. Recuerda que el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Entonces,
Debemos discernir cuando el Señor nos esté llevando al desierto para probarnos y entonces quede demostrado cuál es nuestro verdadero carácter. Arrepentirnos y volvernos al Señor, porque no se ha forjado un carácter en nosotros aún. Por eso no podemos permanecer atados. La idea, la meta o lo que Dios quiere es que permanezcamos atados, porque un burro desatado es un burro problemático. Va a comer basura, lo que le ofrezca al mundo, por el hambre, el deseo que tiene. Pero si está atado a la vid, entonces solo come la palabra. Oh Señor Jesús. Y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Cada palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, es el fundamento, la palabra. ¿Qué nos sostiene? La palabra. ¿Qué nos da fuerza, vigor, vitalidad? En el espíritu, la palabra. Pero tenemos que concientizarnos que hay una lucha interna dentro de cada uno. Entonces depende de quién alimentes más. Si el alma o el espíritu, entonces será gobernado por lo que alimentes más. Si alimentas el alma, harás las cosas que quiere tu alma. Si alimentas al espíritu, por el contrario, harás lo que el espíritu dice que hay que hacer. Y entonces somos guiados por el espíritu. En el libro de Juan, en el capítulo 1, capítulo 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Dios. Esto lo tocamos nada más para repasar y recordar que la palabra es Dios. No podemos perder ese centro. La palabra no es su nombre. La palabra es Dios. El 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y ahora vamos a ir ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Dice, ya lo tienen. Jesús le contestó, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál debe ser el fundamento de nuestra fe? La palabra. El que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conoce y lo han visto. Y esos mismos que lo vieron, testificaron. ¿Tú lo has visto? ¿Quién lo ha visto? ¿No lo han visto? Hay que testificar. Donde quiera que nos encontremos, hay que testificar.
No podemos dejar de ser lo que Dios dice que ya somos. Hay que testificar, demostrar que nuestros ojos sean rojos. Que brote lo que estamos comiendo. Como ellos testificaron, porque lo vieron. ¿Qué dijo Juan? Nosotros lo vimos. Vimos su gloria. Y ahora Jesús les está declarando a ellos. Ahí mismo en el 14, en el 15, versículo 15. ¿Cuántos aman al Señor? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. ¿Quién nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu no podemos hallar la verdad, no podemos seguir la verdad. Solo es a través del Espíritu. No hay otra manera. ¿Qué dice que el mundo no puede? Recibirlo. Por eso es que ¿qué comunión hay entre un hijo de Dios y el mundo? Ninguna. No puede haber ninguna. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No lo conocen. Por eso no lo pueden recibir. Oh Señor, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, dentro de ustedes, dentro de nosotros. Y esa es nuestra meta, que el Espíritu que Dios ha sembrado, la semilla que el sembrador salió a sembrar, crezca. Y esto es todos los días, todos los días, todos los días. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Es que el mundo no puede ver, no lo puede ver, no puede disfrutar, no puede hablar con denuedo, porque hay algo que lo está, que no lo deja avanzar, no puede entenderlo. Oh Señor Jesús, pero ustedes me verán. ¿Lo estamos viendo? Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Oh Señor Jesús, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Este punto no lo vamos a tocar, ¿no? El tema del mandamiento todavía no es para tocarlo, pero lo vamos a tocar. Oh Señor Jesús. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Oh Señor Jesús. Vamos a leer el 26. Dice, sin embargo, o sea, 14:26. ¿Lo tienen? Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Quién nos enseñará? ¿Quién nos recordará todo? Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy
Es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Oh Señor Jesús. Pero nos dejó un regalo. Paz. Y tenemos paz. Todos los días sentimos paz en el corazón. Hay algo que nos angustia. Tal vez un carro dañado. No puede. Porque Dios lo permitió así. Cada situación, amén. Así tenía que ser. No permitir que nadie venga a decir, no, pero esto y nada, no puede. Porque ya el Señor sembró algo en mí. Y es su paz. Y nadie me lo puede quitar. Satanás, ya vamos a ver, pero Satanás va a hacer lo posible para sacarte de la comunión con el Espíritu. Porque lo único que te puede salvar es el Espíritu. No que vengas aquí un domingo. Puedes venir y no estar en el Espíritu. Eso no te salva. Puedes ir a todas las reuniones, en cualquier lugar, que si no estás en paz, entonces no tienes lo que Dios te dio. Oh Señor Jesús. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. El Señor dijo, Él no tiene ningún poder sobre mí. Pero anteriormente leímos que Él estaría en nosotros, dentro de nosotros. Y si Él está en nosotros, dentro de nosotros, quiere decir que el que gobierna el mundo hoy tiene poder sobre ti. Bueno, mediten en eso. Mediten. Porque yo puedo decir que no, pero puedo ser seducido y ceder, entonces sí tiene poder. Pero sobre alguien que está en el Espíritu no puede tener poder, porque ya el Señor está allí. Y Él dijo, no tiene ningún poder sobre mí. Si no tiene ningún poder sobre el Señor, significa que no tiene ningún poder sobre ¿quién? Sobre los que son sus hijos, sobre los que han decidido obedecer sus mandamientos. Porque los que obedecen los mandamientos son los que verdaderamente no hay más. No hay más. No hay otra manera. Señor, yo te amo porque voy todos los domingos. No, hijo mío, estás equivocado. Lee la palabra. Permite que el Espíritu te guíe a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra, el Señor. Oh Señor Jesús. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Entonces, no puedes leer y pasar de largo. Si el Señor dijo, vámonos de aquí porque ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene conmigo, entonces cuando tú veas que alguien viene a quitarte la cobertura, la comunión, tú tienes que decir, vamos, yo no puedo estar aquí. Yo no puedo estar con las llenas, porque yo soy un león. El león tiene que ahuyentar las llenas. No tiene que hacerse una llena, porque va contra la naturaleza del león, va contra su línea de reinado. No puede. Si lo natural no lo sabemos discernir, mucho menos lo espiritual. Tenemos que entender quiénes somos. El privilegio tan grande que nos ha dado Dios. Nos llama sus hijos. Nos dio el Espíritu. Los cerdos no pueden entender las perlas. La van a despreciar porque ellos no saben para qué es una perla. Pero a nosotros se nos dio la oportunidad, un nuevo comienzo, para que disfrutemos a fondo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Capítulo 16, ahí mismo, desde el versículo
5. Entonces el Señor en el versículo 14 dijo que tenía que hacer lo que el Padre le mandó, porque así demostraría que lo ama. Igualmente nosotros tenemos que hacer lo que el Padre ordena. Dice, ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Para qué recibimos el Espíritu? Él es quien nos convence de cuán débiles, pecadores somos. Él es quien nos convence de que hicimos mal y que tenemos que arrepentirnos por haber roto la comunión. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién gobierna este mundo? Y él ya ha sido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como ya fue juzgado, Satanás ya fue juzgado. Ya a él se le dictó sentencia desde el trono. A él se le dictó sentencia. No quiero tocar este tema, pero se lo voy a dar por encimita. ¿Qué hizo Satanás cuando se vio que fue acusado y sentenciado? Arrastró una parte, ¿cierto? Y se la bajó. La tercera parte, la bajó, ¿cierto? Porque él no quiere irse solo a la condenación. Y ahora, ya lo hizo en el cielo, en el reino, lo hizo, ahora quiere hacerlo en el reino de los hombres. Cuanto más él puede engañar. ¿Y cómo te va a engañar? Placeres, deleites temporales, riquezas, todo eso te lo va a mostrar. Y entonces quedará expuesto el corazón de cada uno. ¿Qué hay verdaderamente en el corazón de cada uno? Y Dios lo permite. Él no puede hacer nada. No puede. Absolutamente nada. Pero es un instrumento útil para Dios. ¿Sí ves? ¿Tú crees que en el desierto, cuando Jesús fue llevado, ¿por quién fue llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu. ¿Quién permitió ese encuentro en el desierto? El Padre. Porque ya eso estaba, así estaba dispuesto. Nosotros tenemos que discernir los momentos que nos encontramos de nuestra vida. ¿Qué permite el Padre? Para que Satanás venga y pruebe qué es lo que hay en el corazón de cada uno. Entonces él no quiere ir solo a la condenación. Y él quiere arrastrar con él lo que más pueda. Como lo hizo en el cielo, lo quiere hacer en la tierra. Y muchos han cedido. Muchos han muerto engañados. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor Jesús. 12. Me queda mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guiará a toda la verdad? Entonces anhelemos el Espíritu. No se dejen quitar el Espíritu. Debemos permanecer en el Espíritu. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá
todo lo que reciba de mí. ¿Qué nos va a decir el Espíritu? Todo lo que reciba del Padre. La palabra. Cuando nosotros oramos, vamos a leer hoy, en la noche, familia, vamos a leer hoy, vamos a orar. Háblanos, Señor, háblanos, ora, háblanos. Él ve la insistencia, Él ve la oración, el deseo, y te la va a revelar. Y no vas a tener necesidad de que un hombre sea el que te indique, sino que Él mismo te va a revelar la palabra. No te la va a interpretar, te la va a revelar. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 8, desde el 5. ¿Lo tienen? Romanos 8:5 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Otra vez, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida. ¿Y a la qué? ¿Y qué fue lo que nos dio el Señor? Y también la vida, porque Él es la vida. ¿Qué dijo? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. ¿Y cómo andas en el Espíritu? Todo el tiempo la palabra fluye de tu boca. Vas a un lugar y no estás hablando de la palabra y te sientes incómodo y yo no tengo que estar aquí. A mí me pasó, yo no tengo que estar aquí porque cualquier cosa me va a contaminar. Porque la mente es débil. La carne es débil, dijo el apóstol, pero el Espíritu está presto. Oh Señor Jesús. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Entonces, no vamos a leer de corrido, vamos a pensar. Ya estamos en un nuevo comienzo. ¿Nuestra meta cuál es? ¿Agradar a quién? Ya no podemos agradar al mundo, a los hombres, sino a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿viven ustedes? Entonces debe ser controlado el Espíritu. ¿Nos debe controlar quién? Y no la naturaleza pecaminosa, no nuestros deseos, pasiones, ansiedad de gloria, de fama, de riqueza, de que los hombres nos aplaudan. Todo eso tiene que desaparecer. Oh Señor Jesús. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. De ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu
quien vive en ustedes. Y esto es un ejemplo sencillo, es una mujer embarazada. Una mujer cuando sabe que está embarazada tiene que cohibirse. Como cantábamos ahorita, tenemos que restringirnos. La mujer embarazada tiene que, si le gustaba ir a bailar, tiene que, si le gustaba ir a tomar, tiene que, ¿por causa de qué? De la vida que está en ¿dónde? ¿Dónde está el espíritu? Y entonces, si con un bebé, con un mortal, se hace esto, ¿cuánto más el espíritu, que es el que cuando el cuerpo muera por causa del pecado nos seguirá dando vida? Porque este cuerpo, por causa del pecado, tiene que morir, este vehículo, pero la esencia sigue, o va para el seno de Abraham o para la zarza, pero sigue la esencia de lo que Dios dice que somos. Entonces, con ese ejemplo sencillo, mira que la mujer no puede hacer fuerza, tiene que guardarse, porque, cierto, a alguien le pasó que una ola en el mar le desprendió y tuvo que estar acostada en la cama no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Y tuvo que someterse a eso, ¿por qué? Por la vida que llevaba dentro, a estar en reposo, porque no quería perder esa vida. Entonces nosotros pensemos como una mujer embarazada. Tenemos una vida dentro que tiene que crecer. No podemos llevarla a cualquier lugar. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él os adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su... Esto no es pare de sufrir. Si queremos participar de su gloria, también tenemos que participar de su sufrimiento. Eso es Romanos. Ahora vamos a ir ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. ¿Lo tiene? Romanos 16, 17, ¿qué dice? Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Y entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos tener cuidado de aquellos que quieren causar que nosotros nos desviemos del fundamento que es la palabra? Permaneciendo en la palabra, leyendo la palabra. Porque solo leyendo la palabra podemos discernir si nos están hablando de parte del Espíritu o no. Porque cuando la palabra, que es el Espíritu, mora en nosotros y crece en nosotros, nos enseña qué voz tenemos que escuchar y cuáles no, de dónde tenemos que huir y dónde tenemos que permanecer. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. ¿Ves? Te dicen lo que tú quieres escuchar, te hablan cosas bonitas, pero nunca te dirán la verdad, nunca expondrán tu maldad para que te arrepientas.
no te van a restringir, como leíamos ahorita. Alguien que vive en el Espíritu se restringe, ya no puedo hacer esto ni aquello, porque tengo una vida dentro. Oh Señor Jesús, entonces van a usar palabras suaves, halagos, engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. ¿Y quién es el Señor? La palabra. Entonces, ¿somos obedientes a quién? A la palabra. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás debajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Entonces, ¿qué leíamos ahorita del que gobierna este mundo? Satanás. ¿Y pronto será qué? ¿Debajo de los pies de quién? Pero sí permanecemos en la palabra. Oh Señor Jesús. Y ahí a la vuelta en 1 Corintios 2. Oh Señor Jesús. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Lo tienen? Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo. Excepto a, olvidaría todo menos la palabra. El que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder de... Queda demostrado que no podemos confiar en lo que yo puedo hacer, en lo que yo creo que soy. Si no hay ¿quién? El Espíritu Santo. Oh Señor, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La palabra entonces es poder de Dios. Oh Señor, vamos ahí mismo en el 10, versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y esto lo dijo el apóstol Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu. Y nos ilustra con ejemplos sencillos para que podamos entender que es en oración, leyendo la palabra, ella es revelada a nosotros y nos enseña a crecer, a madurar y a dejar lo que no conviene. Oh Señor Jesús. El 13 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, o sea, sin ningún tipo de levadura, la palabra pura. Sin levadura, solo la palabra. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. O sea que los que no son del Espíritu, la palabra les va a sentar mal, porque no quieren la palabra, porque la mayor parte del tiempo la pasan en el alma, pensando en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios.
Pero los que permanecen en el Espíritu tratan de agradar a aquel que lo llamó, al Espíritu. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, si nosotros no entendemos la palabra, algo está pasando. Si rechazamos la palabra, algo está pasando. Si no amamos lo que Dios ama, algo está pasando. Y algo grande. Entonces, ¿quién gobierna este mundo? Y Él quiere que nosotros estemos afanados en las cosas del mundo, pensando en las cosas del mundo. Se viene diciembre. Mucha gente está embolatada que va a ser en diciembre, como estábamos nosotros antes. Pero Dios ya nos liberó de eso. ¿Y qué sembró en nosotros? Paz. Sentir paz en todo tiempo. Entonces los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pero solo los que son espirituales. Oh Señor Jesús. Y vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 2. 2, desde el 1 al 4. Dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente, o sea, nosotros. Ya sufría el apóstol por nosotros. Quiero que ellos, ¿quiénes? Nosotros, cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Y quién es Cristo? ¿Y quién es el fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento de la fe? La palabra, que es Cristo mismo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Aquí en este texto que acabamos de leer, ¿qué nos quiere decir? ¿En qué? Vamos a entender la palabra A través del Espíritu. ¿Y por eso el qué? ¿Por eso el qué? Empieza, se angustiaba. Por eso se angustiaba. ¿Por qué se angustiaba? Por la iglesia y por los creyentes que no lo conocen. Porque él anhelaba que Cristo fuera forjado en cada uno de nosotros. La palabra crezca en nosotros. Porque el apóstol sabe que solo la palabra nos puede librar. ¿De quién? Del que gobierna este mundo, que es Satanás. Les digo esto, el 4, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Oh Señor Jesús. Entonces no nos dejemos confundir por los que vengan con argumentos ingeniosos. Hablar palabras suaves, palabras bonitas, y no nos dicen la verdad en la cara, que es lo que Dios quiere. Porque la verdad es la que nos va a hacer que nosotros veamos nuestra actitud, nuestro comportamiento actual, y comparando nuestra vida con la palabra, ahí podemos discernir, ¿somos espirituales o no somos espirituales? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Juan el Bautista en el desierto le dijo a los que se iban a bautizar: no se engañen, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. No nos podemos engañar. En el libro de Juan, de Juan, capítulo 2, oh Señor Jesús, capítulo 1,
Capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan 1:1. Ya. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Entonces, ¿a quién anunciaban ellos? La palabra. Cristo, la palabra. Vamos a leerlo otra vez. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. Y solo podemos entender los misterios que están en la palabra a través de ¿quién? Capítulo 2, versículo 18 en adelante. Responde esa pregunta. Y aquí terminamos. Capítulo 2, 18 en adelante dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Y todos ustedes conocen quién es la verdad. Amén. Sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Sí conocen la diferencia entre la verdad y la mentira? ¿Y quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Pero vamos a ver algo que está pasando desde hace mucho tiempo, pero hoy es mucho más evidente. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a quitar la máxima autoridad de la casa de Dios. Si ves que las personas hoy domingo dicen, voy para la iglesia, pero en esa iglesia se predica la palabra pura, en ese lugar, si quitan la palabra, que es Cristo, como lo acabamos de ver, que la palabra es Cristo mismo, si quitan la palabra, ¿a quién están negando? A Cristo. Si te enseñan otra cosa que no es la palabra, ¿a quién están reemplazando? Al irreemplazable. Entonces, ¿quién gobierna entonces allí? A una de las iglesias en Apocalipsis le dice, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, y se lo dice a una iglesia. Tenemos que tener cuidado de dónde vamos, discernir, donde la autoridad sea la palabra. Y entonces el Señor en el 20 nos dijo, pero ustedes no son así. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Oh Señor Jesús. Entonces dice el 23, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Pero para poder tener esa vida eterna que Él nos prometió, tenemos que guardar la comunión. En parte, eso implica los mandamientos. Pero tenemos que guardar la comunión. Si no guardamos la comunión, entonces vamos a ser una presa fácil. El león, cuando ve la manada, ¿qué es lo que él busca? Al débil. Al débil.
al que no está en comunión con la manada, al que no está metido, al que está afuera, al que está en los bordes, a ese es el que casa. El 26. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Entonces, pero aquí, ¿quién es el camino? Ya lo leímos ahorita. Yo soy, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quiénes quieren apartarnos del camino? Y la palabra es Cristo. El camino es Cristo, el camino es la palabra. La verdad es la palabra. Entonces les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Pero esto no lo vas a escuchar en otros lugares, porque lamentablemente hay muchas personas que quieren que las personas que van a ese lugar sean dependientes de Él. Pero de nada sirve tener aquí personas llenándose, pero que no funcionen. Hay que funcionar. Los que vengan aquí tienen que prepararse, los varones, para funcionar. Para que no sea uno solo el que está aquí al frente, porque eso es peligroso. Por eso es que esto no se enseña así. No depende de una persona, eso es mentira. Depende del Espíritu Santo. Y nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que permanecer en comunión. ¿Y qué tenemos que tener como nuestra principal comunión? No puede haber otro hablar fuera de la Biblia. No puede. Solo la palabra debe guiar las reuniones, solo la palabra debe guiar la oración, los ayunos, lo que sea que se vaya a hacer para el Señor debe ser guiado por la palabra. La comunión los unos con los otros. Jesucristo es el Señor. Bendiciones para todos ustedes. Amén.